Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Martes 17 de noviembre de 2015. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 5 horas y 37 minutos del horario internacional GMT. El vistazo rápido al calendario macroeconómico. El plato fuerte nos va a llegar desde el Reino Unido y desde Estados Unidos. Desde el Reino Unido en sesión europea. A las 9:00 GMT tenemos el testimonio ante el Parlamento inglés de las autoridades del BOE. Atentos también, el IPC nos va a llegar a las 9:30 GMT. Desde el Reino Unido, plato fuerte, como comentamos, a las 9:30 GMT, viene también acompañado por los precios de producción industrial. Desde la zona euro tendremos el índice ZW de sentimiento económico para el mes de noviembre a las 10:00 y el IPC de Estados Unidos del mes de octubre lo tendremos a las 13:30 GMT en horarios de preapertura americana. Como ven, sobre todo muy atentos a ese IPC del Reino Unido y al IPC también desde Estados Unidos, puesto que tanto desde Estados Unidos como desde el Reino Unido tenemos una posible subida de tasa de interés por parte de la Fed y por parte del BOE y evidentemente si esos IPC salieran unas decimillas por encima de lo esperado, salieran un poquito más arriba de lo esperado ese IPC, seguramente pues animaría a la Fed para subir tasas en la próxima reunión, igual que en el Banco Central inglés. Dato muy importante, repito, tanto el IPC de Estados Unidos como el del Reino Unido. Vamos a ver qué es lo que nos presentan desde un punto de vista técnico las cotizaciones de los principales pares de divisas en estos horarios de preapertura europea. El euro dólar, como vemos desde el cierre de la semana pasada, recordemos que se nos quedó a dormir en el 1,0768 el fin de semana. En el día de ayer no tuvo fuerzas ni siquiera para alcanzar de nuevo, ni siquiera para probar este nivel que está siendo clave en las últimas jornadas, el 1,0768. Las órdenes vendedoras ya se impusieron a las compradoras, denotando debilidad en la cotización del par. El precio de apertura de jornada en el día de hoy lo tenemos en el 1,0688. Prueba el primer soporte de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace en el 1,0657. Su quiebre alimentaría presiones bajistas, buscando el principal soporte del día. Refugio de muy largo plazo, muro de contención que le salva en este año 2015 en secuencias de largo y muy largo plazo. Atentos al mismo. Principal soporte para el día de hoy, 1,0609. Otro intermedio lo topamos como nudo de enlace en el 1,0566 y quebrado a la baja le alimentaría las presiones bajistas suficientes para alcanzar un nivel de corto en el 1,0526. Último soporte para el día de hoy a 130 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, si esta pieza intermedia no cede, iría alimentando poco a poco presiones alcistas para probar como primera R el precio de apertura del día, 1,0688. Siguiente resistencia intermedia que actuará como nudo de enlace en el 1,0713. Quebrada al alza le imprimiría las presiones alcistas suficientes para alcanzar el nivel de corto del 1,0768. Principal resistencia de jornada y la última intermedia se la colocamos en el 1,0795 a unos 140 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, atentos a esta pieza intermedia 1,0657 porque tenemos ya muy cerquita el refugio de muy largo plazo del 1,0609. Continuamos con la cotización del dólar yen. Ligera presión alcista la que nos marca la cotización del par en estos horarios de preapertura europea desde su precio de apertura del día 123,27, cotiza al alza. La primera resistencia intermedia que actuará como nudo de enlace la tenemos en los 123,55. La principal de jornada viene delimitada por un refugio de mediano largo plazo 123,99 y la última intermedia a 110 puntos de la situación actual en los 124,50. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas
por el quiebre del precio de apertura de jornada 123,27. Solo así alimentará presiones bajistas. Principal soporte del día, nivel de corto 122,92. Observemos en la imagen los respetos que ha tenido en jornadas anteriores, el quiebre, las confirmaciones, los apoyos ayer en la apertura americana sobre esta pieza. Principal soporte del día, 122,92. La directriz alcista de corto plazo en el día de hoy nos pasaría sobre los 122,44. Último soporte para la presente jornada. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, 123,55, primera R, por la parte de abajo, precio de apertura del día, 123,27. Continuamos con el dólar franco suizo. Presión alcista también la que nos marca la cotización de este par desde su precio de apertura del día, 1,0096. Si la cotización ataca el precio de apertura y consigue partirlo a la baja, es lo único que le alimentará presiones bajistas. 1,0096. Dos soportes de categoría intermedia, 1,0073 y 1,0045. Ambos actuarán como nudos de enlace. Quebrado el 1,0045 le imprimiría las presiones bajistas suficientes para alcanzar la paridad 1 a 1 exactamente, la congestión en los 0,9998, muro que le salva a la cotización en las últimas jornadas, último soporte y principal del día. Por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia de categoría intermedia la tenemos en el 1,0019. Si consigue quebrarla al alza, la siguiente de la misma categoría la topamos en el 1,0146. Principal de jornada, delimitada por un refugio de mediano largo, 1,0184, y la última intermedia a 100 puntos de la situación actual en el 1,0212. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, primera R, 1,0119, por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 1,0096, precio de apertura de jornada. Continuamos con la cotización del libra dólar. Muy atentos a las 9:30 GMT con esos datos de IPC. Alguna decimilla por encima de lo esperado alimentaría presiones alcistas. Si saliera alguna decimilla por debajo de lo esperado, alimentaría presiones bajistas. De momento y desde un punto de vista técnico, desde el precio de apertura de jornada 1,5201, como vemos, mantiene presiones bajistas intradiarias. Primer soporte de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace, 1,5156. Batido a la baja, nos presentamos en una congestión de mediano, 1,5103. Siguiente soporte que actuará como nudo de enlace en el 1,5049, último y principal de jornada en la barrera psicológica del 1,50. Un poquito por encima nos pasa el refugio de mediano largo en el 1,5005, último soporte para el día de hoy a 160 puntos de la situación actual. Alcanzable la zona del 1,50 si el IPC saliera, como comentamos, alguna décima por debajo de lo esperado. Por la parte de arriba tenemos al precio de apertura de jornada en el 1,5201 y la congestión de mediano 1,5200, doble barrera que es primordial si queremos que la cotización de libra dólar cotice en terreno positivo. Primera R, precio de apertura y congestión 1,5201. La siguiente intermedia como nudo de enlace en el 1,5236. Su quiebre le abriría la puerta a presiones alcistas. Principal resistencia del día, 1,5276, y la última intermedia se la colocamos en el 1,5315. Como vemos, a unos 145 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, primera R, precio de apertura, 1,5201, por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 1,5156, y desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, no se olviden de esos datos de IPC. Continuamos con la cotización de la USD. La imagen más clara que nos deja estas horas de la mañana y el mensaje que nos envían los grandes inversores es que este nivel de corto
de los 0,7111 no es capaz de remontarlo. Detalle importantísimo a tener en cuenta. El precio de apertura mantiene una presión bajista sobre la cotización en estos momentos, 0,7093. Colocado por debajo, intenta remontarlo y no tiene fuerzas. Primer soporte de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace, 0,7057. Quebrado a la baja, le alimentaría las presiones bajistas suficientes para alcanzar el nivel de corto de los 0,7020. El último intermedio se lo colocamos un poquito por debajo de la barrera psicológica de los 0,70, exactamente en los 0,6986, a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba tiene que abrirle la puerta el precio de apertura de jornada si queremos ver presiones alcistas, 0,7093. El nivel de corto de los 0,7111 ejercería fuerza de resistencia. La principal resistencia del día viene delimitada por la directriz bajista de corto plazo que nos viene desde mediados del mes de octubre. Atentos porque ya sufrió rechazo, como podemos ver en la imagen, el pasado viernes día 13. Principal resistencia, dependiendo la hora en la cual llegara, sería algún puntito más arriba o más abajo, pero para la apertura europea nos pasaría la directriz sobre los 0,7137. Partida al alza, la principal resistencia de jornada, nos topamos con un nivel intermedio en los 0,7164 y quebrada esta pieza como nudo de enlace, la cotización buscaría ya la directriz alcista de muy largo plazo en los 0,7211. Para la negociación inmediata, el precio de apertura de jornada por la parte de arriba tiene la clave 0,7093, sobre todo mientras no consiga remontar los 0,7111. Nos olvidaremos de presiones alcistas potentes para el AUD-USD en el día de hoy. Por la parte de abajo, el primer soporte 0,7057. Seguimos con la cotización del euro-yen. Sigue generando una condición de mercado de rango direccional bajista. Deben de tenerlo muy en cuenta para aplicar bien sus estrategias operativas. El precio de apertura del día lo genera en los 131,75, 7 puntos por debajo del refugio de mediano de los 131,82. Doble barrera, franja de 7 puntos que será vital para el día de hoy. Ya lo está siendo en las últimas horas, frenando a la cotización al alza. Si queremos ver presiones alcistas, tiene que abrirle la puerta los 131,82, la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy. Resistencia de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace en los 132,21. Quebrada al alza, le alimentaría las presiones alcistas suficientes para alcanzar el eje inclinado alcista de muy largo plazo que en el día de hoy nos pasa sobre los 132,69, principal resistencia de jornada, y la última intermedia se la colocamos en los 133,06, a 150 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente. Si queremos ver presiones bajistas, lo primero que debe hacer la cotización es no superar los 131,82. Si esto sucede, el primer soporte intermedio lo tenemos en los 131,44. El siguiente de la misma categoría, 131,09. Ambos actuarán como nudos de enlace. Quebrado este último en los 131,09, alimentará presiones bajistas para ir directamente al principal soporte del día. Nivel de corto 130,65. Recuerden que ayer en la apertura semanal fue impecable de momento sujetando a la cotización del par. 130,65, principal soporte del día, y el último intermedio en los 130,23, a 130 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera R, 131,82, atentos al precio de apertura y la congestión, porque mientras no consiga franquearlo al alza, nada de presiones alcistas para el euro-yen en el día de hoy. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte, 131,44, alimentaría más presiones bajistas para la presente jornada, sobre todo en horarios de apertura europea. Terminamos el análisis del martes 17 de noviembre de 2015. Esperamos que les sea de utilidad. En la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto para que se puedan poner en contacto con nosotros si lo necesitan. Planes de negocio, planes de enseñanza personalizados, cualquier otro servicio gratuito de pago está a su disposición. Muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.